Hay personas que pierden una final del mundo y salen más grandes de lo que entraron. Hay personas que consiguen exactamente aquello que soñaban y cuando lo logran, cuando cruzan la meta, se derrumban, se enferman o descubren que no saben cómo habitar, cómo alojar eso que tanto desearon. Entonces, ¿qué significa realmente ganar? Porque nos enseñaron a leer la vida como si fuera una especie de marcador. ¿Llegaste o no llegaste? ¿Te eligieron o te rechazaron? ¿Funcionó o fracasó? ¿Ganaste o perdiste? Pero el resultado no siempre cuenta toda la historia. Las más de las veces no la cuenta. Podemos alcanzar una meta y traicionar al cuerpo. Podemos facturar más y perdemos nuestra paz mental. Podemos ganar una discusión y destruimos un vínculo. Podemos recibir aplausos y sin embargo no reconocernos frente al espejo. ¿Qué es ganar? También pasa que podemos no conseguir aquello que queríamos, pero haber entrenado una manera de ser que nos deja mucho más fuertes, más íntegros, más preparados para lo que sigue. Entonces la pregunta tal vez no sea si conseguí el resultado, tal vez hay otra que es ¿en quién me quiero convertir mientras persigo el resultado, mientras voy detrás de eso que deseo? Porque no alcanza con llegar. Creo que necesitamos convertirnos en alguien capaz de sostener, en el mejor sentido de sostener, disfrutar y saber habitar también aquello que conseguimos, sin dejar el cuerpo tirado en la línea de llegada. Este episodio se llama El éxito más allá del éxito. Gracias por resonar y escuchar desde el Centro del Infinito, el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Ojalá te inspire, me inspiré yo totalmente en el Mundial para hacer este episodio. Deseo de corazón que te aporte valor y me encantaría leerte en comentarios. Que lo disfrutes. Somos grandes en la victoria y tenemos que serlo en la derrota, dijo Lionel Scaloni cuando Argentina perdió la final del Mundial frente a España el 19 de julio. Todo lo que pasó durante ese Mundial a mí me tuvo absolutamente atrapada y no solamente por el fútbol, siento que fue una clase magistral de mentalidad de alto rendimiento, de liderazgo, de gestión emocional, de presión, de trabajo en equipo, de resiliencia, de excelencia, también de mucha humanidad. Cuando miramos un mundial, obviamente estamos mucho más que viendo 22 personas tratando de meter un gol, ¿verdad? Estamos viendo personas, seres humanos, expuestos a una presión inmensa. Estamos viendo cómo reaccionan cuando las cosas salen bien y sobre todo cuando no salen como esperaban o cuando se les pone difícil. ¿Cómo responden cuando el cuerpo no les da más? ¿Cómo sostienen el foco cuando todo parece como cuesta arriba o incluso irremontable, como vimos con Argentina? ¿Cómo no tiran la toalla antes de tiempo? ¿Cómo siguen jugando hasta el pitido final? Porque las jugadas terminan cuando terminan, ¿verdad? Creo que esta vez nos quedó hiper claro, por lo menos a todos los argentinos y no a todo el mundo. Y a mí todo esto me quedó dando vueltas durante muchos días después del Mundial. De hecho, mira, estoy leyendo ahora la biografía de Scaloni, que es fascinante, la biografía oficial. Cuando escuché a Scaloni decir esa frase, yo sentí que no estaba hablando de fútbol nada más, estaba hablando de todos nosotros, porque al fin todos tenemos nuestros propios mundiales. Algunos se juegan en una cancha, y otros se juegan en una oficina, en una empresa, en un emprendimiento, en una conversación desafiante, en una separación, en una enfermedad, en una decisión que puede cambiar el rumbo de toda una vida. Y si hacemos nuestra parte, si ponemos nuestro 100%, yo creo que todos, tarde o temprano, vamos a conocer la victoria y también la derrota. Pero si lo pensamos un momento, ¿cuándo descubrimos realmente todo el espectro de quienes somos? ¿Cuando las cosas salen exactamente como esperábamos o más bien cuando dejan de salir como imaginábamos o dejan de salir en línea, digamos, con todo aquello que hicimos para que salieran? Creo que vivimos en un contexto, en una cultura que nos enseñó a celebrar muchísimo la victoria, está buenísimo y los logros hay que celebrarlos,
A veces nos olvidamos de parar a celebrar, a reconocernos a nosotros mismos o a los otros y a los otros, pero casi nunca nos enseñaron a evitar la derrota. Y cuando digo derrota, no hablo solamente de perder una final. Hablo de ese momento en el que la realidad deja de parecerse a la vida que habíamos imaginado. Ese proyecto que no salió, ese cliente que dijo que no, ese ascenso que nunca llegó, ese vínculo que terminó, ese lanzamiento al que le pusimos el alma y no funcionó. Y ahí suelen aparecer preguntas que tienen que ver con el ¿por qué no alcancé? Fíjate que puede empezar porque ¿por qué nunca alcanza? Y pasar a ¿por qué yo no alcanzo? Y fíjate la diferencia, porque ya llega un punto que ni siquiera estamos evaluando un resultado, estamos usando ese resultado como si fuera un veredicto sobre nuestra valía, sobre nuestro valor. Y ahí empieza para mí gran parte de nuestro sufrimiento porque dejamos de mirar una experiencia y empezamos a juzgar toda una identidad. Quizás por eso la frase de Scaloni nos conmovió tanto, porque sin decirlo explícitamente, nos recuerda algo muy grande. La grandeza no se demuestra solamente cuando levantamos la copa, también se demuestra en la forma en que atravesamos aquello que no sale como esperábamos. Y en esa idea a mí se me apareció un cruce de mundos, ¿no? Porque por un lado tenemos el deporte de alto rendimiento y por otro lado tenemos el desarrollo humano. Y tienen un montón en común. Yo llevo años estudiando la mentalidad de quienes sostienen un rendimiento extraordinario. A mí me apasiona entender qué hacen diferente. Bueno, por eso estoy leyendo ahora esta biografía. He leído tanto, tanto de biografías y de coaches, de entrenadores, de médicos, como la doctora Sandra Rossi, acá del CENAR en Argentina. Me interesa saber cómo piensan, cómo entrenan, cómo responden bajo presión. Y cuanto más leo, cuanto más observo y cuanto más acompaño a seres humanos en esto, más convencida estoy de que los principios que hacen muy grande a un deportista son exactamente los mismos que nos permiten construir una vida con más coherencia, con más integridad, con más libertad. Tal vez el problema nunca es querer ganar. El problema aparece cuando confundimos un resultado con una identidad, porque para el deportista ganar sí que es importante, importa y un montón que importa. No da lo mismo no tener resultado que sí tenerlo. Por eso me encanta el alto rendimiento. Si no estamos en esto, digo, me salgo del deporte y es, bueno, me conecto con mi deseo, lo que quiero emprender. Suponete yo que trabajo mucho, mucho con emprendedoras, pero si no, no vas por resultados, es como que te quedas en un limbo. Entonces, ni una cosa ni la otra, el proceso y el resultado. Entonces, cuando confundimos un resultado con quienes somos, cuando creemos que un logro confirma nuestro valor o que una derrota destruye nuestro valor, lo que hacemos es como dejar de perseguir una visión muy poderosa de futuro que sea atractora, como un foco atractor, para empezar a perseguir validación. Dejamos de crear y de jugar para crear y empezamos a rendir examen. Cada proyecto, cada reunión, cada lanzamiento, cada entrevista, cada publicación, todo tiene que demostrar que somos suficientes. Y eso cambia completamente la manera de vivir, porque ya no actuamos ni vivimos desde la expansión que nos habita a todos los seres humanos, sino que actuamos desde el miedo, desde la necesidad permanente de confirmar que valemos. Y entonces aparece una pregunta diferente en todo esto, que para mí también cambia la conversación, que es, ¿y si el verdadero éxito no fuera solamente conseguir aquello que deseo, sino convertirme en la persona capaz de sostener eso cuando llegue? Fíjate que hay personas que nunca alcanzan sus sueños, pero también hay personas que sí los alcanzan y descubren cuando el sueño se cumple que todavía no desarrollaron la capacidad interna para evitarlos. Y en mi caso fue intentando entender esa diferencia que terminé sumergiéndome en la mentalidad de alto rendimiento hace bastantes años.
Y en todo ese recorrido apareció un hombre que terminó de ponerle palabra a algo que yo venía como intuyendo hacía bastante. Hablo de Tim Grover, que fue el entrenador de Michael Jordan, como 15 años más o menos lo entrenó. También entrenó a Kobe Bryant y a muchos otros deportistas de élite en Estados Unidos. Imagínate lo que debe significar pasar décadas observando cómo piensan estos tipos que son personas que sostienen rendimientos deportivos extraordinarios. Y no hablo ni de un partido, ni de una temporada, de toda una vida. Y después de tantos años, él llega a una conclusión que dice, ok, existen personas que son muy buenas, que son buenas. Existen personas excelentes. Y existe un grupo muy pequeño que él llama cleaners. Difícil de traducir, sería limpiadores, no sé cómo se traducirá en el libro en español, no sé cómo se traduce, pero podríamos decir que son los cleaners, son las personas que hicieron del alto rendimiento una identidad, que no funcionan por motivación, que no funcionan por inspiración, que no necesitan sentirse listas para actuar, que no dependen del contexto, su estándar interno ya no cambia con lo que pasa afuera, y eso lo cambia todo. Fíjate que la mayoría de las personas todavía negociamos. Bueno, hoy sí, mañana no. Hoy estoy cansada, mañana voy a tener ganas. La presión que siento no me permite pensar bien. Cualquiera de las múltiples excusas que ponemos. La presión no crea la excelencia. La presión revela la identidad que ya entrenaste en la previa, cuando nadie te estaba mirando. Entonces, quédate un momento con esa idea, porque a veces solemos decir, bueno, yo bajo presión me bloqueo, me olvido de todo, yo no rindo bajo presión. Grover te diría, no, no way. La presión no inventó esa respuesta. La presión simplemente mostró cuál era tu entrenamiento, cuál fue tu entrenamiento para llegar acá. Porque el partido importante no fabrica un campeón. La reunión difícil no fabrica un líder. La crisis no fabrica una pareja. La enfermedad no fabrica una familia. Todo eso revela quiénes fuimos practicando ser en toda la previa. Sabes que después de cada partido, así fuera que Michael Jordan ganara o perdiese, lo mismo daba, él se le acercaba y no le preguntaba ni cómo se sentía, ni mucho menos analizaban el resultado. Él le decía 5, 6 o 7, ¿sí? 5, 6, 7, nada más. ¿5 qué? ¿6 qué? ¿7 qué? La pregunta era, ¿a qué hora paso a buscarte mañana? ¿A las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana? Nada más. Porque para alguien cuya identidad ya está entrenada, ganar no cambia el entrenamiento y perder tampoco. Y esto a mí me produce, me resuena como profundamente liberador. La mayoría creemos que primero vienen los resultados y después entonces aparece la disciplina y es exactamente lo contrario. Primero aparece la identidad. ¿Quién elijo ser en este, comillas, partido? Y ese partido puede ser tu trabajo, puede ser una relación importante, la casa que te estás construyendo, un proyecto, lo que fuere. Después la repetición, el entrenamiento y después aparecen los resultados. Por eso los grandes deportistas vuelven a entrenar después de ganar y vuelven a entrenar después de perder, porque el entrenamiento ya dejó de depender del marcador, depende de quienes decidieron ser. Esa misma idea yo la habito en lo personal, pero desde otra arista desde hace décadas, no en un gimnasio, no en una cancha. Hablo de los principios de creación cuántica de la realidad, que en realidad, bueno, la redundancia, aprendí de Joe Dispenza a través de él. Y con él entendí algo que a mí me fascinó. Vos fíjate que estoy hablando de un entrenador de atletas de élite y de un neurocientífico que llegaron a exactamente la misma conclusión desde campos totalmente distintos, con lenguajes distintos. Joe Dispenza dice que la personalidad crea la realidad personal. A algunas personas esto les incomoda un montón, ¿sí? Pero si esta frase es cierta, que yo creo que lo es, mejor dicho, significa que la realidad que hoy estamos viviendo
tiene muchísimo que ver con la persona que venimos siendo. ¿Cómo? Con la forma habitual con la que pensamos, la forma habitual en la que sentimos, la forma habitual en la que reaccionamos, en la que hacemos, con las decisiones que repetimos una y otra vez. Terminamos poniendo todo eso junto, como si una coctelera, construimos una identidad. Por eso Dispensa hace una afirmación bastante categórica: podemos crear un nuevo futuro con la misma personalidad que creó el pasado. Quédate un momento con esa idea, te lo vuelvo a repetir. No podés crear un futuro distinto con la misma personalidad que creó tu pasado. Creo que muchas veces queremos cambiar algo en nuestra vida, en cualquier orden, sin cambiar quiénes somos. Entonces, queremos un negocio distinto, pero seguimos postergando igual. Queremos más abundancia, pero seguimos tomando decisiones desde la escasez. Queremos más paz, pero seguimos entrenando la preocupación rumiante. Queremos una vida diferente, pero seguimos siendo la misma persona que produjo la vida actual. Y ahí aparece un concepto que me encanta. Dispensa habla de convertirnos en creadores cuánticos de la realidad. Tiene toda una lógica de física cuántica que no voy a explicar por una cuestión de tiempo en este episodio, pero tiene que ver con física. Es decir, esto no es una intuición, un delirio hippie, ¿eh? Física cuántica pura, la creación de la realidad. Y de hecho creo que esa expresión se malinterpretó mucho, porque no significa sentarse a visualizar hasta que el universo haga el trabajo, significa algo bastante más desafiante: dejar de reaccionar automáticamente al pasado y empezar a elegir deliberadamente quiénes queremos ser antes de que la realidad confirme que lo que decidimos fue una buena decisión. Escucha esto: antes que la realidad confirme. El método de Joe Dispenza tiene que ver con entrenarse sensorialmente y emocionalmente, sintiendo esa realidad como si ya fuera real, que de hecho en otro plano lo es, pero no quiero entrar ahí. Fíjate que él dice que la mayoría de las personas vivimos reaccionando a tres cosas: al ambiente, al cuerpo y al tiempo. Entonces, vos escuchás personas que dicen, yo con mi trabajo lo escucho de continuo esto. Bueno, con esta jefa yo no puedo. Con esta economía es imposible montar un emprendimiento y vivir de eso. No voy a dejar la relación de dependencia, porque en Argentina es imposible emprender. Con esta pareja no se puede. Siempre es el contexto. Después reaccionamos al cuerpo. No tengo ganas, estoy cansada, no me siento inspirada, como si el cuerpo decidiera por nosotros. Y finalmente reaccionamos al tiempo. Este cajón es perenne. Cuando termine este proyecto, cuando tenga vacaciones, cuando mi hija crezca, siempre después. Nunca ahora, que es lo único que existe. Y mientras tanto, ¿qué va pasando? Seguimos practicando, entrenando exactamente la misma identidad. Muchas personas creen que crear una nueva realidad consiste en visualizar mucho, repetir afirmaciones, pensar en positivo, canalizar no sé qué cosa. Y la verdad es que no. Dispensa habla de algo muchísimo más desafiante. Habla de ensayar una nueva posibilidad antes de tener evidencia de que esa personalidad funciona, entre comillas. La palabra funciona me hace un poquito de ruido porque parece demasiado mercantilista, pero permitime usarla. Dicho de otra manera, empezar a vivir como la persona que querés llegar a ser antes de que la vida te dé motivos para hacerlo. Y no es que estés fingiendo que estés actuando, ¿eh? Entendés que esa nueva forma de pensar, sentir y actuar, ¿sí? Me trabé porque me toqué distinto, digo, pensar, la cabeza, sentir el centro cardíaco y actuar, el instintivo, es precisamente la que va a producir una realidad distinta. Imagínate una persona que diga, yo quiero ser líder, pero evita conversaciones difíciles. O alguien que dice, quiero una relación diferente, pero reacciona siempre desde las mismas heridas. O alguien que dice, quiero vivir con más abundancia, pero cada decisión nace del miedo.
Dispensa te diría, no esperes que la realidad cambie para convertirte en esa persona. Primero, convertite en esa persona y deja que esa nueva personalidad empiece a relacionarse de otra manera con la realidad, porque la personalidad crea la realidad personal. Y esto me parece fascinante. Fíjate que otra vez volvemos al entrenamiento. No esperás sentirte segura para actuar con coraje. Entrenás el coraje. No esperás sentirte disciplinada para poder sostener tu hábito de gimnasio, de venir a respirar conmigo en círculo musa, de cualquier hábito que tengas que tener, que tengas para vivir una vida sana. Entrenás la disciplina, da lo mismo que tengas ganas o no. No esperás sentirte abundante para tomar decisiones distintas. Entrenás una relación distinta con el dinero. No esperás a convertirte en alguien confiable. Empezás a cumplirte la palabra y generás confiabilidad. Y poco a poco esa repetición deja de ser un esfuerzo y es tu propia identidad, se convierte en identidad. Y ahí la pregunta cambia. No es qué necesito que cambie para empezar. Y si la pregunta fuera, ¿quién necesito empezar a ser aunque todavía nada en mi entorno haya cambiado? Y acá siento que Dispensa y Grover se dan la mano, porque Grover dice, la presión revela la identidad que entrenaste, y Dispensa dice, tu realidad revela la personalidad que repetís. Los dos hablan de entrenamiento, los dos hablan de repetición, los dos están diciendo que el cambio no ocurre el día del partido, o el día del lanzamiento, o el día que te promocionan, o el día que compraste tu negocio, o que te mudaste. El cambio ocurre mucho antes, cuando nadie te mira, cuando todavía estás entrenando eso que estás queriendo lograr, cuando elegís volver a practicar, cuando volvés a elegir quién querés ser. Y esto para mí cambia completamente la idea de éxito, porque quizás el verdadero éxito no sea simplemente conseguir lo que soñamos. Y acá un paréntesis importante. No quiero entrar hoy en esta otra dimensión que para mí existe, donde podríamos hablar del plan del alma, de los movimientos sistémicos, de los condicionamientos transgeneracionales, porque daría para todo otro episodio entero. Pero sí quiero decir algo. A mí me preocupa mucho cuando escucho discursos que a mis oídos son berretas, que reducen todo a si realmente lo querés lo vas a lograr. La vida es muchísimo más compleja que eso. Hay circunstancias que no controlamos, hay pérdidas, hay límites, hay tiempos que no manejamos, hay cosas que sencillamente no dependen de nosotros por más esfuerzo que hagamos. Por eso para mí, en lo personal, la pregunta nunca ha sido, desde que soy consciente de esto hace ya varias décadas, si lo voy a conseguir. La pregunta es, ¿quién quiero ser mientras persigo ese gran sueño? Por eso para mí el éxito, desarrollar el músculo del éxito tiene que ver con desarrollar la capacidad interna para alojar, para que entre, que quepa adentro eso. Y también implica entrenar, saber habitar la dignidad o con dignidad, mejor dicho, de aquello que capaz no llegue, porque no es lo que nos, comillas, tiene que pasar. Y acá te quiero traer otra cara de la moneda del éxito. Me digo moneda y tengo acá en mi escritorio una. Quienes hicieron el taller de abundancia conmigo saben que siempre estoy con monedas cerca, visibles. Esta es una moneda muy viejísima, argentina. Un peso. No llego a leer. Ah, no, perdón, $1. No, no, no es argentina, una moneda de $1 tengo. No sé de qué año. Entonces, vuelvo. La otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda del éxito. Cuanto más acompaño personas, a mí me resulta cada vez más evidente esto, porque no siempre colapsamos cuando algo nos sale mal. Muchas veces colapsamos cuando salen exactamente como esperábamos. Pensar un momento.
¿Cuántas personas conoces, o tal vez vos misma, vos mismo, que tal vez estuvieron meses o años preparándose para una competencia, un examen, una certificación, un ascenso, un lanzamiento, una mudanza, una boda, un cierre importante, y apenas pasa, se enferman, ponele, les bajan las defensas, sienten un agotamiento enorme o entran en un vacío muy difícil de explicar? ¿Por qué? Si consiguieron exactamente aquello que buscaban. Entonces creo que ahí el cuerpo nos enseña algo extraordinario. Siempre el cuerpo es soberano. Durante mucho tiempo, en algunas personas como que funciona bajo una orden silenciosa de aguantar un poquito más, cruzar la meta, después vemos, después descansamos, y el cuerpo, que es infinitamente más noble de lo que solemos reconocer, ¿qué hace? Acompaña, acompaña, compensa, empuja, sostiene, pero nunca se olvida. Y cuando por fin aparece ese después, el cuerpo se afloja. Y ahí emerge todo lo que vino mal sosteniendo. Y se disfraza de cansancio, inflamación, ansiedad, tristeza, vacío. Como si el sistema nervioso dijera, ahora sí, ya no hace falta seguir sobreviviendo. Y esto me parece muy importante porque nos muestra que el cuerpo hizo un esfuerzo enorme por acompañarnos hasta la meta. ¿Pero a qué costo? Porque una cosa es hacer un sprint y otra muy distinta es convertir el sprint en un modo permanente de vivir. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en estado de amenaza constante. No fuimos diseñados para vivir con el sistema nervioso creyendo que siempre estamos jugando a la final del mundial. Y creo que esta es una conversación que todavía nos debemos. Sobre todo quienes hablamos de desarrollo personal, quienes lideramos, quienes tenemos personas a cargo. Porque a veces hablamos muchísimo de alcanzar objetivos y muy poco de desarrollar la capacidad, te diría, fisiológica para evitarlos y emocional en el logro de digamos, en el obtener nuestros logros. O al revés, cuando no nos sale mal, vemos muy claramente si la persona tiene inteligencia emocional desarrollada o no. Fíjate que hay personas que efectivamente consiguen más reconocimiento, más responsabilidad, más exposición, mudarse, el ascenso, lo que fuera, y descubren que no pueden sostenerlo. Y no porque no sean capaces, sino porque su sistema sigue funcionando desde otro paradigma. Y entonces aparece el autosabotaje, ¿sí? En sus múltiples máscaras como decisiones impulsivas, crisis, enfermedades, discusiones innecesarias, procrastinación, etc. Y no porque el éxito sea peligroso, sino porque esa persona todavía no desarrolló el recipiente interno para alojarlo, entonces se le convierte en algo peligroso, aunque suene contraintuitivo. Y esta es una idea que también cambia la conversación. No es cómo hago para lograrlo la única pregunta, sino tal vez debamos siempre preguntarnos, ¿quién necesito ser para poder lograrlo y que cuando lo logre lo pueda sostener, lo pueda alojar, ¿sí? Sin romperme, obviamente, que sea bien orgánico? Entonces, fíjate que esa pregunta otra vez nos devuelve al entrenamiento. Entonces, ¿qué querés lograr? Porque esa respuesta suele ser bastante fácil a veces. Queremos más libertad, más tiempo, más salud, más amor, más impacto, más relaciones de calidad, más trascendencia, ¿sí? Porque muchos de nosotros no vivimos solamente enfrascados en nuestro propio mundito. Llega un momento de la vida en el que cuando la persona es una persona muy expansiva, el éxito deja de ser únicamente sobre lo que conseguimos para nosotros. También incluye ayudar a otros a que jueguen su mejor partido, tender una mano, abrir puertas, compartir oportunidades, especialmente con quienes tuvieron menos oportunidades, menos recursos o menos posibilidades que nosotros. Entonces te invito a preguntarte, ¿qué es lo que estás entrenando todos los días sin darte cuenta? Porque todos entrenamos algo siempre, incluso cuando no nos damos cuenta o cuando creemos que no.
Suponete, cuando postergamos una conversación incómoda, entrenamos la postergación, la procrastinación. Cuando esperamos sentirnos seguros para actuar, entrenamos una dependencia del control, de la certeza, ¿sí? La ilusión, en realidad, porque si hay algo que no existe es el control. Cuando abandonamos un proyecto porque nos desmotivamos, entrenamos la resignación. Cuando nos equivocamos y nos castigamos, entrenamos la dureza con nosotros mismos. Y también ocurre al revés. Cada vez que cumplimos una promesa que nos hicimos, entrenamos confiabilidad. Cada vez que sostenemos una decisión difícil, aunque tengamos a todos en contra, entrenamos integridad. Cada vez que volvemos después de caer, entrenamos resiliencia. Cada vez que hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, aunque nadie nos esté mirando, entrenamos integridad. La vida no cambia el día que tomamos una gran decisión. La vida cambia el día que dejamos de negociar con la persona que decidimos ser. Em, Hay algo fascinante que la neurociencia viene demostrando hace muchos años. A mí me gusta mucho buscar el respaldo científico de lo que hago, por eso me la paso diciendo que yo integro acción y espiritualidad, lo visible y lo invisible. Existe una región del cerebro que se llama corteza cingulada anterior, que está muy vinculada con la fuerza de la voluntad, con la perseverancia, con la capacidad de sostener el esfuerzo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Esa parte de tu cerebro, de mi cerebro, del cerebro de todos los seres humanos, no se fortalece cuando hacemos solamente aquello que nos gusta. Se fortalece cuando hacemos aquello que no tenemos ganas de hacer, cuando elegimos lo importante por encima de lo cómodo, cuando sostenemos una conversación difícil, cuando entrenamos aunque esté lloviendo, cuando estudiamos después de un día agotador, cuando cumplimos una promesa que nos hicimos a nosotros mismos y que ya se nos fueron las ganas. Fíjate que la mayoría de las personas que todavía no están con esta mentalidad desarrollada, creen que la fuerza de la voluntad es un don, algo con los que algunos nacimos y otros no. Pero no es así. La fuerza de la voluntad también se entrena, se desarrolla exactamente igual que un músculo. Cada vez que la persona atraviesa esa fricción entre no tengo ganas y lo hago igual porque elegí quién quiero ser, esa capacidad crece. Por eso a mí me pasa que me muerdo los labios cuando alguien me dice, es que no estoy motivada, es que no sé, la realidad me pasó por arriba". La verdad que yo tampoco estaría motivada para hacer abdominales sobre el pasto a las 8 de la noche en pleno invierno. ¿O te crees que los deportistas de elite aman cada uno de esos entrenamientos? Claro que no. Lo que entrenan es otra cosa, entrenan la capacidad de actuar aunque la motivación no esté. Y eso cambia la conversación porque dejamos de esperar sentirnos distintos y empezamos a entrenar una identidad distinta. Entonces te pregunto, ¿quién elegís ser? Porque las negociaciones parecen pequeñas, inocentes, inocuas. Hoy no, bueno, la semana que viene, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor, cuando mis hijos crezcan. Pero una negociación repetida 100 veces ya deja de ser una excepción y se convierte en identidad. Entonces después nos preguntamos por qué nuestra realidad no cambia. No cambia porque seguimos practicando la misma manera de ser. Y no porque nos falte información, incluso ni siquiera porque no sepamos qué hacer. Muchas veces sabemos perfectamente qué tenemos que hacer. Lo que todavía no entrenamos es la identidad capaz de sostener ese comportamiento con compromiso y responsabilidad en el tiempo. Y creo que ahí está una de las grandes diferencias entre exigencia y excelencia, porque la exigencia vive pendiente del marcador, del resultado. La excelencia vive pendiente del entrenamiento. La exigencia te va a preguntar, ¿alcanzó? La excelencia te va a preguntar, ¿quién fuiste mientras lo hacías? La exigencia mide el resultado, fin. La excelencia mide la coherencia. Y esa diferencia, que no es nada pequeña,
termina construyendo vidas completamente distintas. Quizás por eso el alto rendimiento no consiste en hacer más, consiste en dejar de negociar con la persona que elegiste ser. Entonces te quiero dejar con una última reflexión, porque yo no sé qué mundial estás jugando vos hoy. Sé qué mundial estoy jugando yo, pero no sé el de cada uno de quienes me escuchen. No sé si es un proyecto, si es una búsqueda laboral, si es una enfermedad, si es armar una familia, si es un duelo, una conversación, una decisión, un sueño que todavía no te animás a empezar. Lo que sí sé es que tarde o temprano, cuando nosotros ponemos nuestro 100%, vamos a conocer la victoria y también la derrota. Habrá cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que sí. Hay cosas que jamás podremos controlar. Por eso quizás la pregunta más importante no sea si vas a ganar, sino quién quiero ser mientras juego este partido. Porque el resultado puede tardar, puede cambiar, puede no llegar nunca. Pero hay algo que sí está ocurriendo todos los días. Vos te estás convirtiendo en alguien. La pregunta es, ¿te gusta la persona que estás entrenando? Porque cada conversación que evitas, la entrenás. Cada promesa que te cumplís, la entrenás. Cada vez que elegís actuar aunque no tengas ganas, lo entrenás. Cada vez que dejas de negociar con vos, lo entrenás. Y esa identidad, tarde o temprano, termina convirtiéndose en tu vida. Quizás por eso el éxito, más allá del éxito, nada tenga que ver con levantar una copa. Tiene que ver con llegar al final de un camino y poder decir, che, estoy orgullosa de cómo elegí jugar. Y no porque siempre haya ganado, sino porque nunca dejé que el marcador decidiera quién era. Y si además en ese camino lograste que alguien más se animara a jugar su propio partido con un poco más de coraje, con un poco más de integridad, un poco más de esperanza, entonces quizás tu éxito ya trascendió incluso tu propia historia. Y para mí ahí empieza la verdadera grandeza. Si este episodio te hizo pensar en alguien, compartíselo. Y si querés entrenar esta manera de habitar la vida, no solamente de entenderla, acordate que te espero en Círculo Musa. Cada semana trabajamos desde la respiración consciente porque hay transformaciones que la comprensión sola no alcanza a producir jamás, por más claro que lo tengas a nivel palabra. Martes 6 de la tarde, viernes 8:15 de la mañana por Zoom. Lo que hacemos ahí es limpiar y alinear nuestro canal central con nuestra propia respiración. Disolvemos el yo narrativo a través de la respiración, es decir, hackeamos el cuento que nos contamos sobre nosotros y sobre la realidad y dejamos la tierra interna fértil para después integrar mentalidad y acción. Mi fórmula de trabajo en todo lo que ofrezco es EMA. Energía, mentalidad y acción enfocada. Ojalá que este episodio te haya aportado valor. Me encantaría leerte, saber de vos, tener feedback, que me cuentes, que me preguntes, que me compartas algún tipo de devolución y que esto sea un diálogo y no un monólogo. Y acordate que es tiempo de hacer escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta el próximo episodio.